todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Recuerden que esto es un espacio para ustedes para entender de la manera más sencilla posible todos estos fenómenos de escala local, nacional e internacional que finalmente son parte de nuestro entorno, forman parte de nuestra realidad y terminan afectando nuestra vida de alguna manera. Así que siéntanse bienvenidos al día de hoy a este espacio para hablar del caso de Bielorrusia y la crisis política que está afectando al día de hoy al Estado, que mantiene a sus ciudadanos en la capital manifestándose contra el ya varias veces electo presidente Lukashenko y a la Unión Europea aumentando las sanciones contra el Estado estas últimas semanas precisamente por no reconocer oficialmente el resultado de las elecciones del pasado 9 de agosto y en forma de castigo al Estado-nación por no abrirse a la democracia. En este sentido, entenderíamos lo que está sucediendo en Bielorrusia como uno de estos clásicos casos que entendemos en el lenguaje de las relaciones internacionales como una guerra fría entre las potencias del este y de occidente viviéndose en algún estado de interés. Sin embargo, este caso en particular es mucho más complejo de lo que parece. Los manifestantes, aunque existen contra el presidente electo de Bielorrusia, realmente no representan a toda la población bielorrusa. Tradicionalmente, este presidente, que sí está en el poder desde 1994, ha permanecido con altos índices de aprobación. Y eso tampoco significa que hoy por hoy haya un sector importante de la población que quiera retirarlo. Sin embargo, este sector tampoco es necesariamente pro-occidental, ni tiene una agenda política pro-Unión Europea, aunque sucede en algunos de los casos y en algunos de los sectores que se manifiestan, no es algo compartido por todo el movimiento. Y además debemos entender que el gobierno oficial de Bielorrusia, encabezado por el presidente Lukashenko, no necesariamente es pro-Putin y pro-Rusia tradicionalmente, aunque sí, por supuesto, mantiene buenas relaciones con este estado que recibe gran parte de sus exportaciones y que además es su socio comercial y su suministrador de energéticos. Además de, por supuesto, ser su país vecino, potencia regional y potencia mundial, lo cierto es que el gobierno de Lukashenko también se ha caracterizado tradicionalmente por ser de carácter fuerte y mantener suficientes relaciones y alianzas tanto con el este como con Occidente para mantener cierta soberanía del Estado bielorruso. Por lo tanto, estamos ante un caso que no necesariamente es un tradicional caso de guerra fría en la región. Sin embargo, esto no significa que no pueda llegar a darse la intervención de tanto las potencias del este como las potencias tradicionalmente occidentales que apoyan la democracia como bandera en el escenario internacional. Aunque la candidata de la oposición, Tikhanovskaya, no necesariamente tiene tampoco el apoyo de los manifestantes, sí se ha proclamado por la intención de mantener un gobierno alterno al gobierno oficial en Bielorrusia. Y si esto llegara a ser apoyado por las potencias europeas y las potencias del este reaccionarán, por supuesto que sí tendríamos el caso de un problema regional en el estado y por supuesto en toda la región que finalmente se vería afectada toda la Europa del Este. Sería así un problema de guerra fría que tomaría mucho mayor alcance del que en este momento se está viviendo en Bielorrusia, aunque les repito, no es tradicionalmente este caso, podría llegar a darse y por eso tenemos que analizarlo. Si quieren entenderlo mejor, quédense un ratito más con nosotros. Bueno chicos, primero entender el caso de Bielorrusia y lo que está pasando en estos últimos meses desde las últimas elecciones del 9 de agosto. Entender primero que, Bielorrusia por supuesto que es una nación, un estado exsoviético, fue miembro de la Unión Soviética hasta 1991 y Lukashenko ha sido su único presidente desde 1994 en que se dan las primeras elecciones. Entendemos entonces que Bielorrusia no ha conocido otro presidente en esta nueva era democrática más allá de Lukashenko desde 1994 y hasta este 2020 que fueron las últimas elecciones el pasado 9 de agosto. Esto no significa tampoco que sea necesariamente un presidente que tenga poca aprobación. Lukashenko llega a Bielorrusia con todo un programa de política pública encabezado por empresas estatales, elimina la privatización que ya se iba dando de empresas estatales, toma básicamente todas las empresas más importantes y del sector servicios en manos del Estado y de hecho gran parte de su fuerza electoral está precisamente en los empleados de estas empresas estatales que mantienen pues sí cierto grado de dignidad de vida y cierta estabilidad en cuanto a prestación de seguridad social y de salarios.
Se mantienen también en Bielorrusia desde esa época tasas de desempleo y de pobreza bastante bajas. Sin embargo, eso tampoco significa que los salarios sean precisamente competitivos contra sus vecinos de la Unión Europea. Pese a que los servicios son muy bajos, repito, y las condiciones de vida son bastante aceptables, el hecho de basar toda la economía en un sistema pro-estado tiene sus beneficios y bueno, tiene algunas desventajas frente al frente capitalista de la Unión Europea que tiene como vecinos Bielorrusia. Por lo tanto, la aprobación que tiene Lukashenko sí se ha mantenido, pero ha ido disminuyendo a lo largo de estos casi 25 años en el poder. Entendemos entonces que aunque, repito, tiene una base electoral bastante fuerte en los empleados estatales y de hecho tiene un alto nivel de aprobación entre toda la población bielorrusa, existe un sector de la población, sobre todo los jóvenes, que no han conocido otra realidad más que la democracia con Lukashenko. Los menores de 30 años no recuerdan el pasado soviético y no tienen otro referente que no sea el de sus vecinos, pues están un poco inconformes con los salarios poco competitivos que tiene Bielorrusia en comparación con otros estados de la misma zona. Por lo tanto, sí existe a este momento de parte de un sector de la población cierto rechazo a la reelección de Lukashenko. Esto existe, se da y sí, las manifestaciones son realmente legítimas al exigir democracia. Sin embargo, no necesariamente representan a toda la población. En las elecciones del 9 de agosto, el Poder Oficial declara que Lukashenko gana con un 80% aproximado de aprobación. Y aunque de alguna manera se pone en duda que el porcentaje de aprobación sea tan alto, lo cierto es que la candidata de oposición, Tikhanovskaya, tampoco tiene un alto porcentaje que le quitaría la aprobación a Lukashenko. No obtuvo más allá del 10% de los votos. Entonces tampoco es que la oposición o este sector que rechaza la reelección de Lukashenko esté necesariamente con la candidata opositora. Miren, antes de las elecciones existían varios candidatos de oposición y sí, líderes de oposición contra el poder. El poder oficial efectivamente responde reprimiendo, incluso metiendo a la cárcel a algunos líderes electorales de la oposición. Y esta candidata, Tikhanovskaya, es realmente la esposa de uno de los candidatos de oposición, que no necesariamente tiene una carrera política que la respalde o una agenda política muy clara. Se presenta a ella en lugar de su esposo y con la intención de representar de alguna manera a estos opositores que están siendo relegados. Entonces tampoco es que obtenga gran parte del apoyo y tampoco es que ella haya ganado. Por otro lado, las manifestaciones sí existen y sí hay quien se está manifestando contra Lukashenko y dice no puede tener el 80% de la aprobación. Ahí están en la capital las manifestaciones y a esas manifestaciones de hecho se responde con violencia por parte de las fuerzas oficiales del Estado bielorruso. Por lo tanto, las manifestaciones se crecen. Más allá de ser reprimidas, otros sectores poblacionales empiezan a sumarse, incluso algunos trabajadores de empresas estatales que tradicionalmente han sido parte del sector electoral, de la fuerza electoral de Lukashenko. Entonces las manifestaciones sí se están dando y se están dando de varios sectores, tanto por reprimir a la oposición previo a las elecciones, como por reprimir las manifestaciones, incluso con una fuerza que es poco común en Bielorrusia y que más allá de acallar, exacerbó las manifestaciones. Pero estas se están dando también en la capital, lo que nos deja entender que en el resto del Estado-Nación, en donde se vive en gran parte en comunidades muy pequeñas, no hay manifestaciones. Entonces, si Lukashenko no obtuvo, como se dice, incluso hacemos como un poco de cuentas y entendemos que no obtuvo el 80% de aprobación, pues tampoco es que esta aprobación se vaya a la candidata de oposición. Por lo tanto, no existe tampoco una oposición fuerte. Mejor dicho, estos ecos que están manifestándose en las calles de la capital bielorrusa contra Lukashenko no tienen necesariamente una agenda política o un proyecto político nuevo y diferente. De hecho, más allá de, por supuesto, la democracia y la transición política en Bielorrusia, lo que sí, pues por supuesto, están peleando. Pero no es necesariamente el caso que tengan, repito, una agenda pro-occidental o pro-Unión Europea. Incluso entre los mismos manifestantes se han dado casos de confrontación porque algunos ondeaban la bandera de la Unión Europea y no necesariamente todos los que están en contra de Lukashenko tienen esta agenda pro-occidental y pro-Unión Europea. Por lo tanto, entendemos que no es el clásico caso
de represión a la democracia y de manifestaciones a favor de un candidato pro-occidental. En realidad no hay un candidato per se fuerte con una carrera política que lo respalde, no hay una oposición realmente apoyada por los manifestantes, y los manifestantes no necesariamente traen una agenda política clara. Sí están uniéndose nuevos sectores, pero no necesariamente son pro-occidentales o pro-Unión Europea, y tampoco necesariamente tienen algún tipo de unidad por algún candidato o por un proyecto político particular. Por otro lado, esto también se vuelve un poquito más complejo si pensamos en que Lukashenko, a lo largo de estos pues más de 25 años en el poder, no ha mantenido nunca un perfil puramente prorruso. Es decir, entendemos que Rusia es una potencia regional y es una potencia mundial. Entendemos que por supuesto un estado como Bielorrusia debería mantener buenas relaciones con un vecino así, que Rusia le compra la mayor parte de sus exportaciones y que además lo abastece de la mayor cantidad de energéticos que necesita el Estado. Entonces, pues sí, claro que llevan una buena relación, tradicionalmente, además, después de haber formado parte de la Unión Soviética, pero Lukashenko no necesariamente se ha caracterizado por ser únicamente prorruso o totalmente fiel al liderazgo de Vladimir Putin. Lukashenko, de hecho, ha tenido algunas confrontaciones este último año directamente con Putin, y además ha mantenido cierto margen de negociación con países de Occidente para abastecerse de petróleo. De hecho, hace poco, en este mismo 2020, tuvo una reunión con Pompeo y se abasteció el primer cargamento de petróleo estadounidense. Así que de alguna manera entendemos que es un estado que ha mantenido determinada autonomía. Por lo tanto, repito, ni es el caso de un poder oficial totalmente apoyado por las potencias del este, ni de una manifestación o un eco social puramente pro-occidental o pro-Unión Soviética que quiera traer políticas totalmente de este bloque capitalista vencedor de la Guerra Fría a su nación. No es tan claro ni es tan así. Por eso les digo que es una crisis política interna, que por supuesto que sí tiene eco, que sí se tiene que resolver, que tiene que encontrar voz para los manifestantes, para que sean escuchados los manifestantes, que tiene que encontrar espacios de negociación, y que finalmente es una crisis para el líder del Estado bielorruso, haya o no haya ganado oficialmente, o tenga o no tenga tal margen de aprobación, porque de hecho pues sí tiene un margen de aprobación bastante importante, pero no deja de ser eso una crisis política hacia adentro. Entonces, eso es lo que se vive al día de hoy en Bielorrusia. Sin embargo, ¿por qué les digo que sí puede llegar a ser un problema regional y por qué hay que estar atentos y por qué amerita un video y un análisis en este canal? Bueno, porque de alguna manera la candidata de oposición, Tijanovskaya, sí ha anunciado el deseo, pese a que en este momento ya se encuentra fuera de Bielorrusia, sí ha expresado el deseo de armar un consejo consultivo, que es una especie de nuevo poder paralelo al que ejerce Lukashenko de manera oficial. Ha manifestado este deseo de mantener otro órgano, otro poder paralelo, que sea apoyado este nuevo poder no oficial, pero quiere que se vuelva como oficial, siendo apoyado por las potencias de Occidente. Y por supuesto que si eso sucediera, pues vendría también una respuesta por parte de las potencias del este. Por eso es que es importante mantener los ojos puestos en la crisis que está viviendo el Estado y en la posibilidad de que esta crisis se vuelva regional. Un poquito lo mismo que les decía la semana pasada con Armenia y Azerbaiyán, que les decía, es finalmente un problema digamos, de corto alcance, pero que se puede convertir en un problema de mayor alcance. ¿Por qué? Porque la Unión Europea sí ha estado desconociendo varias elecciones de Bielorrusia en los últimos 25 años, desde 1994. La del 94 y la del 2015, por ejemplo, no las desconoció abiertamente, pero las otras sí las ha ido desconociendo. En este momento y en estas últimas semanas han aumentado, digo, de agosto para acá, han aumentado las sanciones que la Unión Europea está poniendo a Bielorrusia, y ha habido una declaración abierta de la Unión Europea por el deseo, ha habido una declaración abierta de la Unión Europea por el deseo de la apertura a la democracia. Por lo tanto, si estas naciones, estas potencias empezaran a ejercer presión
para lo mejor reconocer algún otro órgano y desconocieran el poder oficial que ha ganado ya el Lukashenko de manera como mucho más contundente, porque las elecciones sí las desconocieron, pero desconocieran de alguna manera su poder y viniera la intervención, pues por supuesto que vendría una respuesta por parte del este. Hasta el momento la Unión Europea se ha mantenido en sanciones y Vladimir Putin y el Estado ruso lo único que han, no han hasta el momento declarado el deseo abierto de mandar apoyo militar a Lukashenko ni nada por el estilo. Hasta el momento se mantiene pues sí como un problema nacional en donde sí están los ojos de las potencias, pero repito, hasta el momento no hay como ya un factor que nos haga pensar que esto ya se ha vuelto de largo alcance. Sin embargo, ahí está la posibilidad, ahí están los ojos de las potencias y los riesgos que se corren, por supuesto, de que la Unión Europea aumentara las sanciones a tal grado de desconocer de manera mucho más cruda el gobierno de Lukashenko o de apoyar algún tipo de poder alternativo, como sucedió un poco en el caso de Venezuela con Juan Guaidó. Entonces ahí sí tendríamos que tener cuidado de que esto se volviera un problema regional y por eso les pido que mantengamos los ojos puestos en el conflicto. Les digo hasta aquí, un poquito la misma conclusión que la semana pasada, hasta aquí se queda el día de hoy. Eso no significa que se vaya a terminar o que vaya a quedarse así de alcance cortito. Sin embargo, entender que no es el clásico caso de Guerra Fría y que existen muchos otros factores que hay que considerar y muchas circunstancias que hay que tener presente cuando hablamos del caso bielorruso, porque ni Lukashenko tiene absolutamente el rechazo de la población, ni el sector poblacional que lo rechaza necesariamente apoya a la oposición o tiene una agenda pro-occidental. Entonces eso hay que tenerlo bien presente. Les dejo aquí mis redes sociales antes de despedirme, por supuesto, para decirles que cualquier cosa que vayamos teniendo que actualizar o cualquier evento que nos haga de alguna manera volcarnos hacia un problema regional, en este caso la voy a ir anunciando por ahí en mi Facebook. Las informaciones oficiales siempre están a través de mi Twitter y en mi Instagram les aviso generalmente como de algún nuevo proyecto o alguna nueva cosa que vayamos a publicar. Les agradezco muchísimo que estén aquí nuevamente y tampoco me voy sin recordarles que si esta información les parece relevante, si les parece importante, cada vez seamos más los que tengamos acceso a este tipo de información y a análisis objetivos. Nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus propias redes sociales. Yo los dejo hasta aquí y nos vemos la próxima semana.